con esto. Gracias, mi vida. Bye. Ok. Ahora sí. Entonces, bueno, ya estamos aquí en línea. Y ya me escuchas perfectamente para coordinarnos que estamos bien tú y yo en Sí, línea y sí, todo. Perfecto. sí, ya, ahora sí te oigo. Bueno, señora Psicomami Ayuda, bienvenida. O soy Psicomom, mejor conocida. Soy Psicomom, ¿verdad? Que Bueno, cambiamos. les comento un poquito, porque muchos de ustedes quizás no conocen la dinámica, a lo mejor ya nos han acompañado en otros live, pero bueno, para los que son nuevos me presento, mi nombre es Yugle, psicólogo infantil, me conocen como Psicocoach Kid en redes. Les presento a Virginia, eh, eh, amiga, definitivamente un referente en mi vida profesional y es la persona que se va a encargar hoy de apoyarme con todo esto y con muchas cosas desde hace muchos años en términos laborales, porque siempre tenemos un propósito de vida que es educar a la conciencia y por eso estamos hoy aquí con ustedes. El nombre de este webinar tiene como título ¿Qué pasa con los niños y jóvenes de esta generación? Y todo esto surge como una iniciativa a analizar y llevar a un contexto las situaciones que como padres nos ocupan, que como profesionales también nos llaman la atención, pero siempre entender que en esta vida todo tiene un origen. En nuestra generación nosotros crecimos probablemente pensando o entendiendo que por la falta de educación emocional de nuestros padres, porque ellos lo hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, el resultado final es una generación de adultos que hoy en día quizás les cuesta gestionar emociones, expresarse o de alguna manera tener una regulación emocional adecuada a lo que se espera para una calidad de vida. Pero es importante revisar cada generación, porque si bien esa generación en su momento tenía un condicionante, quiero empezar a colocar en la mesa, porque hoy la actividad va a tener una dinámica diferente porque es tipo conversatorio. Vamos a conversar entre profesionales y padres muchas situaciones que vamos a poner en la mesa que les están ocurriendo, que nos están ocurriendo y que vemos en la consulta y en el día a día. Y quiero empezar esta actividad hablando de un término que se ha apegado a las redes sociales, que han hecho un modismo de él, pero que esconde un trasfondo y un sinfín de situaciones cuando analizamos lo que es la denominada generación de cristal. Los adolescentes o los niños nacidos del 2000 en adelante se les ha adjudicado una terminología para conocerlos y entenderlos desde dónde accionan, denominada generación de cristal. Existe preocupación entre los profesionales porque parece ser que esta generación de cristal es mucho más susceptible al acoso, al abuso, al probablemente no tener criterio o punto de vista, al no saberse defender y por eso su nombre, de allí el tema de cristal, hace que se entienda como una generación más débil o más endeble. Pero planteo la siguiente interrogante. Las generaciones se van formando con proporcional al contexto. Es decir, que la crianza juega un papel importante en que esa generación adquiera ciertos patrones de comportamiento. Entonces, revisar qué es lo que está generando, porque aquí no hay culpables, pero sí es un tema de responsabilidad entenderlo. ¿Qué es lo que puede estar generando que hoy en día nuestros adolescentes y niños no se sepan defender? Se permitan que les hagan bullying porque no saben reaccionar de una manera. Y realmente hace poco vivimos aquí en los Estados Unidos un suceso que nos tiene a todos los padres de cabeza, preocupados, alarmados y a los profesionales de la salud mental infantil de entender o de preocuparnos por cómo un niño simplemente de 12 años, que se supone que debería tener muchos motivos para vivir y ser feliz, llega a quitarse la vida como respuesta al acoso escolar. Entonces, no podemos dejar por fuera de esta mesa donde vamos a colocar una serie de problemáticas. Vamos a revisar esa generación de cristal, vamos a revisar esa crianza, vamos a revisar esos problemas, pero también vamos a revisar por qué muchos de esos problemas vienen dados porque no se le está dando el debido respeto y atención al trastorno. Los trastornos de conducta externalizantes explican mucho del acoso escolar y del abuso y de la agresión que vivimos en los colegios, pero no se miran y se pasan desapercibidos, porque parece que vivimos en un sistema donde todo el mundo está más pendiente de que no lo demanden y no meterse en un problema que de hacer su trabajo. Y luego hablamos de los trastornos externalizantes, depresión y ansiedad, que cuando no se miran y pasan desapercibidos, llevan a que muchos adolescentes a muy temprana edad tengan conductas suicidas o lleguen al suicidio y tengan problemas de ansiedad para relacionarse. Bienvenida Virginia y gracias por la invitación. Gracias por aceptar mi invitación. A ti, Yugi, por tomarme en cuenta para llevar a cabo tanto el conversatorio de hoy como la propuesta de actividad que hay para ocuparnos de esta problemática tan grande que tenemos, porque si bien es cierto, digamos que la noticia del niño de la semana pasada encendió las alarmas, o hizo que el mundo se estremeciera, esto es algo que realmente ya viene rodando.
O sea, no es el primer caso. Él ha sido quizás el más sonado, el que ha despertado más conciencias, pero no es el primero, ni va a ser el último, lamentablemente, porque es una bola de nieve que viene creciendo, donde la gente sigue sin ver, la gente sigue sin entender, la gente sigue restando importancia, el sistema sigue restando importancia a lo que es la salud mental. Y lo cierto es, como te comentaba hoy en día, yo estoy reintegrándome poco a poco a las consultas porque, bueno, tuve un bebé, tengo un bebé recién nacido, estoy poco a poco reintegrándome nuevamente al tema laboral. Y hoy, de 3 pacientes que vi, eran 3 adolescentes con la misma problemática. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, problemas con la identidad de género. Los 3, y les estoy diciendo, 12 años, 14 años, 15 años. Entonces, cada vez es más frecuente. O sea, incluso hace unos meses, cuando yo di a luz, no era tan frecuente y ahora todos los adolescentes que tengo en consulta tienen la misma problemática. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Que tenemos frente a nosotros semejantes situaciones en nuestros chamos tan pequeños. Una mamá me decía, y me hizo mucho ruido su comentario, me escribió por Instagram y me decía, bueno, que realmente ella estaba de acuerdo con sumarse a la crianza respetuosa, con toda esta nueva tendencia, con el establecer límites, pero de maneras más sanas, de validar emociones, de trabajar inteligencia emocional. Ella iba muy apegada a esta línea y le encantaba y le parecía increíble, pero que realmente las consecuencias de esto no lo íbamos a ver ahorita. Quizás lo íbamos a ver en algunos años, porque quizás con esta nueva tendencia hay cosas que se escapan y cosas que van a fallar. ¿Ok? Así como nuestros padres creyeron haber hecho lo mejor con nosotros y hoy en día nos damos cuenta que el 90% tenemos traumas o asuntos no resueltos porque nos crearon desde la violencia, la sumisión, la obediencia, cosas, patrones diferentes. Quizás en unos años vamos a ver que quizás esta no era tampoco la gran maravilla, pero por lo menos tiene más aporte y da más validez al ser humano como ser humano, al chamo como chamo, al entender tus sentimientos como válidos, como sinceros, como tomarte, darte validez, ¿ok? Entonces realmente, yo no creo que haya sido la pandemia. La pandemia yo creo que nos obligó a estar en casa y a que prestáramos atención a nuestros adolescentes y nos diéramos cuenta de lo que ya venía. ¿Ok? Y viene esto. Tenemos hoy en día tasas altísimas de adolescentes sufriendo de ataques de pánico. 12 años, ataques de pánico. Yo le decía a mi esposo, a los 12 años, yo creo que yo todavía jugaba a Barbie. Y hay niñas que ya están teniendo ataques de pánico, que se están cuestionando su tendencia sexual, su identidad. ¿Okay? Que están cuestionándose sus gustos simplemente en ropa, su autoestima está por el piso, es demasiada exposición, es exceso de información y es muy poco control por parte de los adultos que estamos teniendo alrededor. Eso sumado, evidentemente, a que también hay categorías diagnósticas que no se pueden pasar por alto, porque no todo es color de rosa. Es como tú mencionabas, hay trastornos que explican la forma de actuar y que dan respuesta a muchas de las necesidades o a muchas de las conductas que vemos en los chamos. Entonces, es un conglomerado digamos, de situaciones y de funcionamientos que se están detonando y que tenemos que ocuparnos nosotros como profesionales de la salud mental y los padres como padres. Tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que comenzar a hacer, tenemos que comenzar a resolver esto que tenemos, porque yo estoy segura que aquí nadie quiere estar en los zapatos de la mamá del niño de la semana pasada. Totalmente. Y si vamos a revisar entonces desde dónde se están formando estas matrices o estas nuevas generaciones denominadas de cristal y que están teniendo ciertas secuelas conductuales, vamos a entender el primer término. El que algo a nivel social sea común no lo hace normal. Escúchenme bien, señores. El que algo a nivel social sea común no lo hace normal. El que sea común que probablemente según los padres es normal, escúchenme esto, verbalizaciones tomadas de los padres en eventos, cuando estamos en fiestas, solamente escuchando conversaciones de crianza. Es Hasta que es de normal, familiares.
Es que es normal que los niños de hoy en día ya no quieran jugar y ni relacionarse porque prefieren estar con videojuegos y pantallas. Es que es normal que los niños de hoy en día sean tecnológicos y por eso ya no les interesa el contacto humano. Es que es normal que los niños de hoy en día prefieran estar en su habitación encerrados en dispositivos y a través de pantallas porque eso es lo que esta nueva generación trae. Escúchenme esto. El que eso sea común porque es una manera de vivir, porque empieza a aplicar lo que es lo urgente del día a día, porque empezamos a entender que quizás es más fácil ponerle la pantalla y plin plin para que se entretenga que dedicarle tiempo por todo lo que implica el día a día. No lo hace normal, porque no podemos desmembrar la infancia. Entendamos que generación tras generación, lo humano es humano y que por muchas investigaciones que vengan o muchos cambios que vengan para desmembrar la esencia humana tiene principios y esos principios son, el niño aprende jugando, el juego es una expresión, a través del juego se aprenden habilidades, que son esas habilidades que te van a acompañar para la vida. En el momento en que yo normalizo en la infancia y no le doy prioridad, porque cuando tú escuchas a padres conversando, primero están los biles, primero está trabajar, primero está cumplir con los requerimientos del día a día y de último, si queda tiempo y si lo puedo llevar, llevarlo media hora al parque a que se relacione e interactúe. Pero ya yo cumplí porque fue al colegio, hizo las tareas, pasé 3 horas con él haciendo los cyborg o haciendo el montón de tareas que les colocan que van a ir fomentando solamente la inteligencia cognitiva. Y resulta que hoy en día nos estamos dando cuenta que el problema de la generación no es las calificaciones que tiene o si probablemente vamos a medir que van a ser ingenieros de la casa de la NASA porque llegaron a honor roll, porque nos está enseñando el sistema un nicho. Están enfocados en aprender, los padres están enfocados en validar la inteligencia por cuántas calificaciones saca mi hijo, pero cuántos suicidios, cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánta tristeza y cuántos problemas nos encierran en esas habitaciones. Entonces es sencillo. Tú que me estás escuchando, creciste como Virginia y como yo, porque en nuestra generación, al no haber tantos dispositivos, teníamos que explorar, teníamos que ponernos de acuerdo y el contexto nos llevó a aprender habilidades prosociales, ponernos de acuerdo, tener un punto de vista, tener un criterio, tener carácter, Saber organizarnos cuando nos discutir. saber discutir, dejarnos de hacer cosas por defendernos de ese primito que me la monta o cómo hacer para solucionar el tema de un juguete, porque en el momento en que tú ibas al terreno de batalla con juguetes, con niños y en actividades sociales, tu cerebro generó una cantidad de conexiones neuronales y empezaron a trabajar lóbulos de tu cerebro relacionados al aprendizaje de la inteligencia emocional. A ti te formaron de forma ignorante tus padres en esto, porque no había otra opción, porque no existía un sistema que les dijera a tus padres que probablemente ibas a ser más inteligente si te descargaba una aplicación o ibas a llegar a ser Einstein si probablemente a tal edad ya hablabas 5 idiomas. Tu juventud fue más orgánica. Y mira lo curioso. Muchos padres hoy pagan un montón de dinero porque sus hijos tengan actividades orgánicas que probablemente en nuestro tiempo no tenían un precio y no tenían un valor. Ir al parque, ir a jugar, aprender a relacionarte porque lo aprendiste empíricamente. Entonces aquí hay un punto. Ese niño que no aprendió las habilidades en la infancia, que no tenía conversación con sus padres donde desarrollaba criterio y punto de vista, porque en el momento en que tú te ibas de viaje con tus papás en el carro y lo llevabas aturdido a fuerza de preguntas, terminaban incluso hasta discutiendo. Tú conoces mejor que nadie mi historia personal y yo no podía estar 10 minutos sin conversar con mi papá y no terminar discutiendo. ¿Pero qué discutíamos? Puntos de vista, discutíamos un criterio, discutíamos cosas donde yo le decía, a mí no me parece como tú piensas, o a él no le parecía algo que yo hablaba, pero en ese momento habían Había interacciones un y intercambio. estabas desarrollando criterio y carácter. Carácter para decir que algo no te parece, punto de vista si estuvieses equivocado para defender una idea. Pero entonces esas habilidades que tú aprendiste de niño, que hoy se las estamos robando a la infancia, cuando sustituimos el juguete y el juego por nana niñera, nana tableta y cero habilidades, porque los niños hoy no se relacionan y para eso no hay tiempo, es el mismo adolescente que llega a la adolescencia desnudo. ¿Y por qué llega desnudo? Porque si no aprendió en la infancia, señores, no es como ustedes funcionan. El niño que no aprende rutinas en la infancia, por obra y gracia del Espíritu Santo, no van a aparecer en la adolescencia. El niño que no aprendió a relacionarse en la infancia, cuando llega a la adolescencia y se mezcla la crisis de identidad que todo adolescente tiene y debe vivir. ¿Quién soy?
a dónde voy y qué me gusta, porque en la adolescencia es necesario perderse para volverse a encontrar. Entonces, ese joven que carece de criterio y punto de vista y no empacó habilidades que lo van a ayudar para la vida, porque la inteligencia emocional te prepara para la vida y la cognitiva para el colegio, pero pregúntate tú, ¿dónde pones el concepto de inteligencia? Cuando lo voy a buscar, le pregunto cómo le fue, cómo se siente, cómo le está yendo en la vida, o le pregunto cuánto sacó en la calificación o si va definitivamente o no a honor roll. Porque ahí tú vas a entender entonces dónde tú como padre estás basando tu concepto de ser exitoso en la vida. Y hay un montón de personas con 20 títulos en la pared sufriéndose de depresión. O una misma universo que tenía el mundo ganado y se suicidó y se quitó la vida porque no tenía inteligencia emocional. Entonces aquí vamos a entender algo. Cuando entendemos todo ese contexto y llegamos al punto de la adolescencia, solamente analicemos esto. Dejemos de cuestionar a los adolescentes, de decir que son cabeza de chorlito, que no tienen criterio y punto de vista. En una etapa donde careces de identidad, donde es esperado que te pierdas para volverte a encontrar, donde quizás de niño pudiste vivir sin habilidades prosociales porque un niño era más feliz jugando en su cuarto, vinculándose solo con papá y mamá. Pero cuando ya el río como causa natural busca su forma y el adolescente necesita validarse en base a lo que el entorno y los amigos dicen de él, no se enganchen ni se engañen por el adolescente que tú tienes en casa que te dice que no le interesa relacionarse. Porque detrás del adolescente neurotípico, que no tiene una condición de autismo u otro cuadro que lo explique, detrás de un no quiero relacionarme, no quiero salir con amigos o no me interesa salir del cuarto y prefiero estar detrás de pantallas, se empiezan a crear válvulas de escape porque eso es un niño que tiene miedo a enfrentar lo que no sabe hacer. Y el miedo como emoción tiene dos reacciones, te paraliza o te hace huir. Me paraliza y no sé cómo relacionarme cuando tengo amigos enfrente o me hace huir y lo evito. Y por eso resulta más fácil encerrarme en mi habitación, que es mi zona de confort, donde no tengo que tener habilidades para mostrarme. Entonces, el punto. Ligado a todo esto, un contexto donde tengo un adolescente que necesita sí o sí encajar, que necesita sí o sí pertenecer, ¿qué es? Bombardeado por un montón de disparates sociales donde se les está pidiendo, y aquí no tengo ningún tema con el tema del género porque soy una persona totalmente abierta a que cada quien puede elegir lo que quiere ser en un momento que tenga la madurez para definirse. Pero ¿cómo se le va a pedir a criaturas de 12 a 13 años como un modismo, y es lo que ven en las series de Netflix que están bombardeadas de esto, que a los 11 años ya se definan su orientación sexual si ni siquiera están claros en su identidad de género? Entonces los adolescentes están totalmente confundidos porque carecen de habilidades para enfrentar la vida en un sistema que los está ahogando con estereotipos e información que no están maduros para digerir. No nos vayamos tan a la adolescencia. Mi hijo mayor tiene 9 años, acabados de cumplir. Y hace unos meses tenía 8 todavía. Me dice, mami, yo no sé si yo soy gay. Y yo lo miro y le digo, ¿qué? Mami, ¿y si yo soy gay? O sea, como le digo yo, vamos a ver, papi. ¿Qué significa ser? ¿Qué es un gay? Se me dice un hombre que le gusta a otro hombre. Y yo, exactamente. Y una mujer que le gusta a una mujer. Se llama homosexualidad. Ya yo eso te lo he explicado. Ajá. ¿Y tú por qué crees que eres gay? Porque claro, él escucha el término en YouTube, es un niño que está en pleno proceso de formación, él no sabe, él dirá, ¿será que por aquí voy yo? Y me dice, mami, porque yo tengo un mejor amigo y a mí me gusta jugar con él, salir con él, estar con él, nos reímos juntos, compartimos cosas, le gusta lo mismo que yo. ¿Será que a mí me gusta él? ¿No te gusta? Eso es lo que hacen los amigos. Para hablar de gay tú tienes que sentir otro tipo de atracción, etcétera, etcétera, y eso no es todavía, eso lo vas a saber más grande. Además, yo tengo entendido que a ti te parecen lindas las niñas, que quieres, por ahí lo aclaramos por otro lado. Pero fíjate cómo incluso lo que es el mismo sistema los va llevando a tener como este despertar también antes de tiempo, donde no hay madurez para asumir. ¿Qué pasa entonces si esa personita está recibiendo todo este bombardeo? Eso por ponerlo más suave, porque es que consiguen todo. O sea, En ellos un tienen clic, acceso a todo en un en un clic, segundo. rapidito. Entonces, eso por poner el ejemplo, pero ¿qué pasa si esa personita tiene algunas debilidades en cuanto a habilidades sociales, tiene dificultades, es tímida, es introvertida, carece de inteligencia emocional absoluta y es expuesta a toda esta información? ¿Qué va a pasar? Lo que tenemos hoy en día, adolescentes confundidos, adolescentes vueltos un 3x8, que no saben, ya de por sí la adolescencia es complicada. El Complicada. adolescente Y no te cree, explico qué pasa con los chamos de hoy en día, que de verdad pobrecitos, en el sentido de que hay que entenderlos. claro, claro,
el adolescente carece, el adolescente adolece porque está en esa búsqueda de quién soy, qué me gusta, para dónde voy. Ahora, súmenle todo el contexto social que tenemos hoy en día, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? De pasapalo, como diríamos en Venezuela, o para colmo, para sumarle más, tenemos padres que como no crecimos en esa generación, tampoco podemos ser empáticos con ellos o no son empáticos con ellos. Lo que a los Entonces los temas tú estás juzgo, equivocado, te juzgo, no te... claro, lo juzgo, lo descalifico, le resto importancia, le quito completa validez, le quito la voz a mi adolescente y por supuesto que voy a tener a un chamo encerrado en un cuarto, porque ¿para qué voy a salir si cuando salgo mi entorno no me escucha, mi entorno no me valida, mi entorno me contradice, mi entorno dice que yo estoy completamente equivocado? Y lo Entonces, único que podemos hacer, que no es garantía de nada, pero es lo que puede permitir el acompañamiento de alguna manera positivo entre el vínculo de padres e hijos, es olvidarnos de la falsa creencia de voy a ser el mejor amigo de mi hijo, porque el mejor no. amigo de tu hijo no pone límites y normas y un adolescente lo necesita. Es probablemente voy a ser más rígido y más fuerte con él para que no se me desvíe. Es probablemente el también pensar y entender que en el momento en que tú, por evitar tocar un tema incómodo, porque la cantidad de conversaciones incómodas que tú tienes con tus seres queridos habla del proceso de intimidad que se vive en la casa. Y si sencillamente por mis prejuicios, por mis creencias o por mi desconocimiento, el simple hecho de pensar que hablarle de lo que es el suicidio, que hablarle de pornografía, que hablarle de orientación de género es, como dicen muchos padres, despertarle la curiosidad, mi estimado amigo, déjame decirte que estás equivocado. Porque lo único que los padres de esta generación necesitan es ser que nosotros nos convirtamos en ser padres accesibles, padres que comprenden, padres que los entiendan y desde la empatía generar un proceso de acompañamiento donde se les enseña a poder lidiar y a manejar todo este torbellino que se llama adolescencia. ¿Por qué? Porque en el referencia al ejemplo que nos compartiste y muy agradecida por esa parte personal con tu peque, ¿qué pasa? Un adolescente que crece, varón, puede tener cualquier cantidad de erecciones por segundo. Si ese adolescente nadie le explica lo que es el sexo, y te lo hablo desde un paciente que tuve, que me llega y me dice que no sabe si es gay, que le gustan las niñas, pero que le pasa que siempre que va al colegio, cuando está en clase de matemática, porque tenía no sé cuántas horas de matemática a la semana, tiene erecciones. Y cuando yo empiezo a indagar un poco el contexto y le empiezo a explicar ciertas cosas de identidad, de género, para yo entender qué es lo que él tenía en su cabecita, es increíble la inocencia que todavía esa edad manejan de asociar que si mi profesor era el que me estaba enseñando en ese momento una clase y es hombre, y yo tuve una erección, él me la generó. Pero si yo no me siento entonces a explicarle a un adolescente que las erecciones son esperadas, si yo no me siento a hablarle de sexo, de los cambios que su cuerpo va a tener, que las erecciones se dan por segundo, y eso es un tema que necesitan entender desde casa, le estoy dando el permiso a que él juzgue desde sus experiencias conceptos equivocados. Y que se Entonces, asuste, claro. y que, y que se asuste por lo que vive, porque ya hoy en día tener estilos de crianza autoritarios donde no se hable de temas que probablemente son un tabú o No son sirve. incómodos para los padres, no me sirven de nada, porque en el momento que yo me callo una información, con el alcance de un clic ellos van a tener información desviada. Hay una serie que no les he hablado de esa, porque estoy yo misma digiriendo y desde que la empecé a ver estoy que me mudo a criar a Nicole no sé a dónde porque amo el contexto, pero cuando empecé a ver la serie, que es problemática de este país de adolescentes, yo me siento Euforia. en etapa euforia. La estás viendo, estoy en pánico como madre. Aquí no está hablando la psicóloga, aquí está hablando la mamá de Nicole, que me faltan muchos años. Pero mi pareja, que es criado aquí, me mira y me dice, eso es normal, yo lo viví. Y en el contexto que yo entiendo que lo normal es lo que tú vas a vivir, yo me balanceo en así y me quedo casi que, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿por qué pongo el contexto de la serie? Porque te muestra clarito y raspado cómo los adolescentes van entendiendo el sistema, cómo lo viven y específicamente lo que más me gusta, cómo muchas de las sombras del adolescente se dan desde la infancia y que muchos Claro. adolescentes problemas o muchos adolescentes con conductas tienen que ver con patrones de los padres y de la infancia. Pero lo más particular de la serie la pasa yo la estoy viendo por HBO, tú la estás viendo HBO. también por HBO. HBO. Luego sé que me van a quedar preguntas de esto, les voy a colocar el tag en mi cuenta para que vayan a ver la serie si la pueden ver y no se alarmen. Yo estoy tratando de no entrar en pánico. Nos empieza a mostrar lo siguiente. ¿Cómo tú no vas a hablar de sexo con tus hijos?
cuando los niños de hoy en día van entendiendo que sexo es pornografía. Y por mucho que tú creas que el sexo no lo está viendo, que tú tienes controles parentales, déjame decirte que es humanamente imposible que en un mundo de tabletas, dispositivos y electrónicos algo no se filtre. Y en el momento en que tú no te sientas a explicarle que sexo y pornografía y amor y hacer el amor no es lo mismo, tus hijos están creando conceptos equivocados de lo que es la relación sexual, porque lo van a juzgar desde la idea que tuvieron y ese primer contacto que se filtra en las plataformas. Entonces, esta plataforma a nosotros nos está permitiendo generar un propósito de vida y de alguna manera edificar. Porque no le vamos a echar la culpa a la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología y las redes sociales nos pueden edificar en muchas áreas. Pero el mal uso del electrónico, sin control, sin monitoreo, en exceso, sustituyendo el juego tradicional de la infancia, está generando crisis. Y cuando empezamos a responder a las preguntas de qué está pasando con niños y jóvenes de esta generación, hay tres respuestas bases sencillas. Por exceso de pantallas y tecnología no están aprendiendo a relacionarse y están careciendo de habilidades de inteligencia emocional porque encerrados en el cuarto y de la nada no se aprenden. Segundo y principal, están sobrecargados de información que no están en capacidad de digerir y están siendo mal influenciados y esto se apoya con un ambiente que por miedo o temor no lo habla o no lo explica. Y lo tercero, llegan a la adolescencia sin habilidades sociales, teniéndose que someter a la presión social y por eso es más fácil tomar decisiones sin criterio y punto de vista y apegarse a un rebaño, porque aquí hay un punto importante. Nos quejamos de que nuestros hijos no tienen criterio y punto de vista. ¿Cuántos opinólogos en redes sociales no hay que crean una tendencia y el adulto no se da primero la tarea de sentarse a averiguar cuál es la fuente o si lo va a repetir? Y se hace viral. Y después llegan y te escriben, no, eso era mentira. Entonces nosotros de alguna manera como adultos estamos también enseñándole a los hijos y llevándole un mensaje donde probablemente carecer de criterio y punto de vista es algo que ya no se mira, pero nuestra generación que ya tiene una personalidad definida no está pasando tanta factura como la de los jóvenes, porque estos jóvenes parecen un rebaño a través de un modismo donde sale uno diciendo que esta es la tendencia y ahora todos no saben qué son, qué les gusta, para dónde van ni qué hacen. Entonces todo empieza porque no tienen criterio. Todo empieza porque no hay un carácter para poner un límite, para decir que no. ¿Y cómo lo van a aprender encerrados en la habitación detrás de una pantalla? Me hablabas de tus pacientes de hoy. ¿Qué pasó con ellos en referencia al tema social y lo que me mencionabas Bueno, temprano? básicamente lo mismo. Mira, sus papás se separaron hace 5 años, o sea, ya tenía 10, y ella no sabe por qué, porque ese tema en casa nunca se habló. Ujú. O sea, en casa solo se hablan cosas superficiales, qué vas a comer, cómo estás, ya. Pero temas como el divorcio, o sea, su papá se fue de su casa, no lo ve quizás una vez al mes. Ella no sabe por qué. Nadie se dio la tarea de decirle qué iba a pasar, por qué pasó y cómo iban a funcionar ahora ellos como familia. Por supuesto, sufre de ataques de pánico, no de ansiedad, ella sufre de ataques de pánico. Otra adolescente que está pasando por procesos muy propios de la adolescencia, con una mamá con otro nivel de conciencia. De hecho, felicité a esa mamá, porque bueno, es una mamá bastante como que ha absorbido mucho de la nueva era y tiene un manejo muy distinto de la niña, pero el papá no. Entonces Ujú. hay un choque muy fuerte con su papá y hay dificultades en ese sentido, hay ansiedad, ella reporta estar triste también todo el tiempo, tener como bajones, eh, se cree bisexual, tiene 12 años, todavía no sabe ni siquiera para dónde va bien, ya ha ido cambiando su tendencia de vestir, que es una de las cosas que más le preocupa a los papás, se viste de negro, se viste ancho, no se quiere vestir como niña, se quiere dejar el pelo corto, o si es varón se quiere dejar el pelo largo, todo eso es esa búsqueda propia, y es lo que le digo yo a los papás, es una búsqueda propia del momento. ¿Ok? Escúchenlos, porque si ustedes no se sientan a escuchar sin jugar, no van a saber para dónde va su adolescente. Y lo más importante, no van a saber cómo guiarlos, porque desde la crítica o desde el jugarlos, el adolescente se aleja inmediatamente. Automático. Es como cuando en tu época te prohibían al noviecito tóxico, al que probablemente fumaba y era mala conducta. En el momento en que había prohibición, te enamorabas más. Más Porque rápido. obviamente la rebeldía Claro, propia del adolescente te lleva a engancharte. Por eso es por que tú le supuesto. prohíbas, y eso lo escucho mucho, padres que ante una situación de este tipo bloquean. Y aquí les voy a explicar algo. En talleres que hago acá en los Estados Unidos con colegios, escuelas para padres, en una oportunidad compartí con abogados de menores y con policías. Y cuando exponían los casos de suicidio, de bullying, de acoso escolar y muchas temáticas hoy en día, porque es ilimitada, casos de sexting, que es el envío de imágenes con contenido sexual. Y déjame decirte algo.
No es que tu hija tenga un mal ejemplo, no es que probablemente sea una niña para que de nada. dónde lo vio de casa, porque los papás tienen una sobrecarga arriba tan pesada de sentirse fracasados porque si yo no era así, ¿de dónde lo vio? Es una manera de relacionarse. Tú puedes ser una pareja heterosexual de 50 años de casado, con abuelitos de 45.000 años de casado. Y el ejemplo no es garantía de que tu hijo vaya a tener el mismo patrón de comportamiento, porque en esta generación ellos están entendiendo las relaciones diferentes. En nuestra época te cortejaban con un bombón y una rosa. Hoy en día te envían una foto enseñándote el rabo, enseñándote el pompi o probablemente con imágenes de contenido sexual. ¿Por qué? Porque a cierta edad los niños no tienen autocontrol, porque han Yugle, hipersexualizado su infancia es que, bueno, es que trabajar con adolescentes es divino porque uno descubre, uno se ubica, ¿no? ¿En y qué te está pasando en asusta el mundo cuando dicen actual? me va a Claro, tocar. uno se asusta porque uno dice, los míos van para allá. Este, pero a la vez uno se ubica porque la adolescencia nuestra no es ni similar a la de ellos. Digamos que la similitud que hay, porque la brecha generacional es grande y por eso somos sus padres y no sus mejores amigos, este, la similitud que hay es que pasamos como por el mismo volcán emocional propio de la adolescencia que es propio del desarrollo humano, pero el contexto es completamente diferente. Entonces, me llamó mucho la atención, estaba hablando con una chama de 15 años, estamos trabajando un tema de ansiedad, un tema de autoimagen, un tema con la comida, etcétera, etcétera. Y ahora en verano, porque aquí en el sur, yo estoy en Chile, estamos en verano, ahora en verano ella viajó y decidió enrollarse con un niño que conoció, que le dio like, o sea, que reaccionó a una historia que ella montó en Instagram. Y ya eso fue suficiente para que ellos se conocieran y como que se enredaran. Se enredaran en venezolano es como que tuvieran algo casual, algo informal, Un hookup, como algo del momento. ¿Cómo? aquí le llaman un tipo un hookup, así como que X, algo no poco. Exacto. Nos conocemos, la pasamos chévere, medio salimos, medio hablamos, etcétera. Y todo fue a través de una historia de Instagram. O sea, él reaccionó a una historia que ella montó por ahí. O sea, cuando, o sea, si lo vemos desde ahí, para nosotros salir con alguien, para nosotros conocer a alguien, para nosotros acercarnos a alguien, necesitábamos estar en el mismo espacio físico, vernos cara a cara, hablar, estar en una fiesta. La mayoría de los que estamos casados hoy en día nos conocimos a través de amigos en una fiesta, vecinos, o sea, había la presencia. Hoy en Relación, día eso no interacción. se necesita. Eso no Correcto. lo necesita. Y eso tenemos que entender que evidentemente ha sido una evolución por todo lo que es el uso, por todo lo que es la tecnología. Entonces, pensar como ellos es difícil, sí, porque Pero ayuda. evidentemente la brecha generacional existe, no es lo mismo, te vas a escandalizar, pero es importante porque ustedes creen que a mí cuando un adolescente me cuentan las cosas que me cuentan, no me hace ruido por dentro, por supuesto, yo digo, pero ¿cómo? O sea, pero la psicóloga tiene que escuchar sin juzgar y más bien brindarle ese apoyo que necesita para yo ser un canal de apoyo y de ayuda para ellos. Y como Entonces, papá es lo que tenemos que buscar. y conectando en orden con tu idea, quiero conectar con algo que tenía aquí pendiente, las afirmaciones. Porque muchos papás te dicen, es que yo le digo que afirme que él es capaz, que es poderoso, que se ve al espejo, que es bonita. Y aquí voy a traer en contexto la palabra autoestima. Señores, esto que yo les estoy diciendo hoy tiene, recuérdame cuántos años. Y les voy a explicar un poquito nuestra trayectoria para con base poderles explicar lo que hoy les vamos a explicar como respuesta a qué hacer entonces si esto está pasando. Virginia y yo tenemos toda la vida siendo amigas, nos graduamos juntas en la universidad y durante muchos años desarrollamos en Venezuela un proyecto llamado Centro Infantil Psicológico, que era un centro de psicología infanto-juvenil. Ahí trabajamos con población general, pero tuvimos aproximadamente 10 años de nuestra vida, todas las tardes, trabajando con colegios en las mañanas y todas las tardes con niños y adolescentes en la aplicación de programas de inteligencia emocional. Les enseñábamos en pocas palabras a los niños con autismo de alto nivel de funcionamiento, teoría de la mente y habilidades sociales. Le enseñábamos a los niños con ADHD o TDAH autocontrol y objetivos que tendrían que ver con funciones ejecutivas. Y les enseñábamos a los niños en general a relacionarse desde las habilidades prosociales, entendiendo como habilidades prosociales aquellas habilidades que me van a permitir relacionarme y manejar emociones.
Somos seres humanos emocionales que vivimos en relación social. Si no sabemos gestionar nuestras emociones, no nos vamos a poder relacionar. Empieza por tratar lo de dentro para luego ir afuera. Si yo tengo un niño tímido, yo no le puedo decir que vaya y hable y que se exponga, porque primero yo tengo que trabajar es la emoción interna, el miedo que le genera hablar en público, que es lo que me genera la ansiedad, y la ansiedad es lo que me paraliza para no relacionarme. Entonces, de último, yo trabajo la habilidad. Yo primero me enfoco en la emoción, porque el adolescente que no aprenda a gestionar correctamente la emoción, el que no gestiona la tristeza, se deprime o probablemente reprime y desde ahí hay irritabilidad. El que no gestiona la ira tiene problemas de impulsividad, de autocontrol con la autoridad. El que no sabe gestionar sus miedos se paraliza y huye o no sabe cómo enfrentar la vida. Entonces aquí hay un punto. Señores, durante 10 años de proyecto SIP, donde éramos las dos cabezas de proyecto y vimos de cualquier cantidad de familias y jóvenes. Mi experiencia profesional en España, donde me preparé y trabajé con miles de instituciones aprendiendo inteligencia emocional. Hablamos de España, hablamos de Venezuela, hablamos de niños de Estados Unidos y de Chile, donde ahora nos encontramos cada uno ejerciendo su profesión. ¿Qué encontramos en común? Que la autoestima de un niño no sube porque tú te caigas a pasiones con él en el espejo y que afirme, y aquí quiero aclarar algo, el poder, el lenguaje tiene poder y las afirmaciones son poderosas como complemento. Pero en el momento en que yo tengo una niña que es gordita, o que tengo un niño que no sale bien en el colegio, o tengo un niño que no sabe relacionarse, o tengo un niño que no gestiona la ira, yo no le puedo decir que es exitoso, ve a comerte el mundo, tú eres el mejor, afírmate y dice yo puedo, porque el problema es que cuando llega al colegio y tiene que hacerle frente a eso que no sabe hacer, el autoestima viene a ser entonces el juicio de valor que surge del autoconcepto. ¿Qué quiere decir esto? Mi autoestima alta o baja no va a depender de la crianza, del lenguaje de mis padres, de mi estimulación. Todos esos son factores que acompañan, coadyuvantes. Pero quien causa que yo tenga una autoestima alta o baja son las 5 áreas de mi autoconcepto. Y el autoconcepto es como yo y nadie más que yo, no como tú, como yo me vea en 5 áreas de mi vida: familiar, físico, académico, social y emocional. En el momento en que yo, por mis paradigmas antiguos y por creer que ser una madre permisiva es dejarle a mi hija de 12 años que como ya entró a la secundaria, se afeite la ceja porque eso es de niñas pequeñas y tiene que hacerlo a una edad que a mi criterio sea de grande, yo lo que no estoy entendiendo es que la estoy lanzando a la cueva de los leones. Porque en el momento en que la vean con las cejas aquí, que ella no se sienta cómoda con su cuerpo o no se vea bien al espejo y se agrade, yo no le puedo pedir que se acepte como es, porque cuando le toca enfrentar ese mundo cargado de acoso, de burlas y de estereotipos, no va a estar preparada para hacerlo. Eso no significa que tú le vas a permitir hacer lo que ella quiere, pero alivianarle un poquito la carga es necesario para encajar. Es lo mismo de la persona de sobrepeso. Te puedes quedar a pasiones diciéndole que así la tienen que querer, pero cuando le toca sentarse en la silla, cuando le toca partir el pupitre, cuando le toca pedir una extensión de cinturón y cuando le toca hacer la burla porque hay un paseo y no se quiere mostrar probablemente en traje de baño o verse porque ella no se acepta, y si tú no te aceptas nadie más te va a aceptar, viene una autoestima deteriorada. ¿Cuándo una persona con sobrepeso aumenta? La cirugía bariátrica tiene estadísticas que las personas después de operada o se divorcian o suben o empiezan a proyectarse porque la cirugía como una herramienta lo único que hace es devolverle a esa persona la confianza. ¿Por qué? Porque se ve bonita en el espejo y se aceptó. Si eso lo llevamos a todas las áreas de la vida, se resume en lo siguiente. El autoestima de un niño y un adolescente sube y es alta cuando el entorno le enseña a hacer lo que no sabe. Escúchenme bien, le enseña con acciones a hacer lo que no sabe. Si académicamente le va mal, ayudarlo. Si físicamente no está a gusto, un régimen, un proceso, algo que le ayude a curar su acné, a verse bien en el espejo. Si emocionalmente no gestiona emociones, enseñarle gestión emocional e inteligencia emocional. Si no sabe relacionarse, no es que es tonta y que lo va a aprender solo, necesita aprender la habilidad para relacionarse. Entonces, en el momento en que un niño o adolescente aprende con acciones a hacer lo que no sabe, físico, académico, social, emocional y familiar, el autoestima de este niño va a ser alta, porque él siente que puede, comprueba Comprueba. que puede ir a la vida, al terreno de batalla, haciendo las cosas que necesita para. Pero estamos mal educados, ¿por qué? Porque cuando me dicen que mi hijo tiene una debilidad en lectura, voy corriendo al CUMO o le busco un tutor.
porque necesito equilibrarlo con las competencias del grado y le doy importancia al acompañamiento cognitivo para lograr el éxito académico. Pero ¿por qué no hacer lo mismo cuando hablamos de inteligencia emocional? Porque cuando yo veo que mi hijo tiene una carencia de algo, no busco grupos de socialización, no busco un espacio para interactuar, no lo enseño a aprender esa habilidad que no tiene? Porque mientras sigamos creyendo que el tema del aprendizaje es solo cognitivo y solo busco tutores para que aprenda los aprendizajes del colegio, no le estoy enseñando a que aprenda para la vida. Si yo tengo un niño que no se sabe defender, si yo tengo un niño que tiende a ser acosador y falta de empatía, si yo tengo un niño que es frío y calculador, voy a tener un adolescente que va a empeorar esa situación. Y si yo no busco ayuda y la solución no es una pastilla, porque muchos de los problemas que vemos en secundarias donde hay agresividad extrema, tú empiezas a revisar la historia de estos casos y fueron casos con quizás un trastorno de conducta que solo trataron médicamente, pero nadie le enseñó a esos padres y a ese niño a entender ese déficit y a controlarse. Cuando entonces estamos viviendo una sociedad carente de terapia, porque cuando entendemos y le damos importancia y peso al trastorno psiquiátrico, entendemos que el niño que se suicida, que se deprime y somatiza, no es que es tonto, no sabe gestionar su ansiedad y por ende al ser ansioso, tener una tendencia a deprimirse, nadie le enseñó a gestionar esa emoción. Pero lo peor, de la poca incidencia a consulta, porque todavía parece mentira, pero hoy seguimos pensando que mi hijo no necesita un psicólogo, que busca un tutor para las notas, pero no para enseñarle cosas de la vida, que le enseña un montón de habilidades deportivas y académicas, pero no emocionales. Y estas habilidades se entrenan. Hay cursos, hay tutoriales, hay videos. Tú pones inteligencia emocional y hay cualquier cantidad de material. Entonces dejamos de último lo que es más importante. ¿Y qué pasa con todo esto? Los adolescentes están aprendiendo a hacer deporte, los adolescentes están rindiendo en el colegio, pero los adolescentes no están sabiendo vivir, porque están viviendo como personas, pero no como humanos, porque carecen de habilidades que no van a aparecer de la nada si no se les ayuda. Por tal motivo, con todas las entrevistas que he dado desde el tema del suicidio de este niño, me he planteado y lo he dicho un montón de veces, sería un ideal, pero como yo siempre he dicho que la gente que piensa diferente es la que marca trayectoria y nunca me cansaré de decirlo. El día que los colegios empiecen a educar con una cátedra de inteligencia emocional y empiecen a entender que parte de la vida y de la inteligencia no es un número, porque un número a la larga es una calificación, vamos a tener más humanos conviviendo en las aulas que menos personas interactuando en ellas. Porque esto que está pasando nos está demostrando que hay una carencia de hogar, que hay una carencia de orden, que hay una carencia de habilidades que los muchachos no están aprendiendo y nadie se las está enseñando. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo como una prioridad. Porque la prioridad probablemente es que salga bien, que vaya a tutorías, que vaya a honor roll, que saque calificaciones, que empiece a tomar Aderol cuando ya tiene 18 preocupándose por un grado de la universidad, pero no los estamos enseñando a ser personas. No, o lo peor, ay, qué tanto ahora con la inteligencia emocional, qué tanto ahora con validar la parte emocional. Si yo no crecí con eso y estoy bien, estoy perfecto. Vuelvo a insistir. Uno, revísate. Te aseguro que como papá tienes una montaña de traumas y situaciones encima. Pero si no lo quieres hacer, porque esos son procesos de cada quien, está bien. Pero tú no puedes, y ahí voy con la brecha generacional, insisto nuevamente, tú no puedes pretender que lo que estaba bien hace 37, 40, 45 años sea lo mismo que esté bien hoy. Entonces, por sí o por no, esa frase de, ay, qué tanto drama, qué tanta histeria, qué tanto, que a mí me hacían bullying, los niveles de bullying de hoy en día no es lo que malamente nosotros, sobre todo los venezolanos, llamamos bullying. Porque que te reciban a golpes todos los días en el colegio no es una situación bonita. Que te hagan hacer cosas que incluso pueden violar tu integridad física, no es bonito. Entonces, por supuesto, no es un chalequeo, no es hacer burla, decirle, eres un cuatro ojos, eso no es bullying, eso no es lo que está pasando hoy en día con los chamos. Pero sí, en Entonces, contexto con lo que estás diciendo, el bullying se atrae y es compatible entre trastornos psiquiátricos. por supuesto. El acosador tiene un perfil
donde Por demuestra supuesto. premeditación. Entonces, aquí hay otro punto importante. Señores, es mentira que todo joven que hace bullying es porque lo vio del hogar o viene de un ambiente agresivo. No, no. Definitivamente el hogar va a jugar un papel primordial, pero hay muchos padres que no se explican de dónde esos niños tienen esos comportamientos porque no lo ven de casa. No me están dando entrada al neurodesarrollo. En estos días, no sé qué psicólogo que admiro, creo que fue Psicovivir, sacó un IGTV que decía que sí es verdad que la gente nace mala. Claro que sí, porque tú puedes nacer con trastornos psiquiátricos y no necesariamente tiene que venir de tu familia. Esquizofrenia, bipolaridad, y cuando hablamos mal es adjudicar un término, no es malo como tal. Patrones desviados. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con un trastorno de conducta no tratado, que muestre premeditación y alevosía, que disfrute haciendo Goce. daño, que goce, porque la persona que acosa reafirma su ego y se siente poderoso cuando daña al otro. Si ese trastorno de conducta no se trata, no se va a compensar. Y las aulas están llenas de personas con ese perfil. Pero ¿por qué ese perfil no se engancha con el que se sabe defender y le pone un límite? Porque la dinámica perfecta de interacción entre víctima y victimario es una presa débil. Y porque es muy común escuchar que niños con autismo o con un trastorno del espectro fueron sometidos a acoso escolar. Porque no tienen idea de la pauta social. Porque obviamente al no saberse defender se vuelven presa fácil de un entorno que los va a dañar. Y fuera de un trastorno, ese niño que tiene dificultades de ansiedad, de depresión y que es débil, es el blanco perfecto para que el otro se la monte y lo acose. Entonces, cada quien va a tomar su parte del problema. Si yo tengo un niño que acosa, es mi responsabilidad entender que esa conducta no es normal y que si llega a la adolescencia se va a agudizar, porque toda conducta que no tiene una consecuencia no tiene un aprendizaje. Es responsabilidad de esos padres, indistintamente del que el colegio haga o no, porque me cansa el temita. ¿De qué es culpa los colegios? Los colegios llegan hasta un nivel, pero también tiene que ver mucho con la casa. Y si ese que acosa no recibe límites, tienes un futuro delincuente en tu casa. Pero si ese niño que recibe el bullying, mamá deja probablemente por miedo de, voy a hablar con la maestra, te espero en la salida, te cambio de colegio y ligado a acciones que vayan de la mano a preservar la integridad de tu hijo, también le enseñas a defenderse, va a bajar la tasa. Porque en el momento en que yo te saco del problema, pero no te enseño la habilidad, es un pañito de agua tibia. Porque te voy a llevar a otro colegio, probablemente donde hay otro niño acosador que igual te la va a montar, porque el que no se sabe defender eres tú y el que se va a volver una presa fácil para ello eres tú. Entonces, en el bullying hay dinámicas de relación. Y esas dinámicas de relación vienen por trastornos de conducta que no le estamos dando la debida atención, porque parece que eso de tener un hijo ansioso que se come las uñas, que es nervioso y que no habla en público, y yo mejor le pido por él al mesonero, o que probablemente te pregunto algo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que tiene 8 años que pidió un helado de chocolate y le trajeron de fresa? Y tú se lo ves comiendo y le dices, papi, ¿qué pasó? Eso no fue lo que pediste. No importa, mami, no quiero molestar al señor y no quiero generar un problema. Ese mismo niño que a una edad no sabe poner un límite porque no le gusta el conflicto, porque no sabe, porque es bueno, lo único que está pasando es que no sabe poner límites, no sabe ser asertivo. Es el mismo adolescente que el día de mañana tampoco va a saber ponerle límites a los amigos. Entonces, ¿cómo empieza esto? No hay recetas mágicas. Pero si un niño tiene miedo, deja de pensar que exponerlo a que vence el miedo es traumatizarlo. Lo voy haciendo gradual. Tú le tienes miedo a los globos. Te llevo a la fiesta, te compro globos en la casa, te los inflo cerca de ti, porque hay premisas de las emociones que dicen que toda emoción se aprende a canalizar enfrentándola. El miedo se enfrenta, la timidez se expone, porque cuando yo acompaño a mi hijo a que sea esa víctima y lo justifico desde que no le gusta o le incomoda, yo me estoy quejando de lo que le estoy permitiendo, estoy afianzando esa conducta. Claro, Entonces, y es exactamente. dime, me ibas a Con decir algo. con el tema de la timidez, por ejemplo, yo recuerdo a mi chiquita me llevaron al psicólogo por tímida. Quienes me conocen saben quién es el personaje. ¿Y cuál era la terapia? Obligarla a que ella pida su desayuno en la cantina, porque evidentemente yo tímida siempre tuve mejores amigas, todo lo contrario, que me resolvían, Ajá. que sacaban la cara por mí. Ok, entonces era como no, ella tiene que pedir su desayuno en la cantina, ya verá si come o no come, porque cubrir esa necesidad o solventarle esa necesidad jamás la va a llevar a resolver, o sea, a poder ella hacerlo. Entonces, es mucho de lo que pasa hoy en día. O sea, taparlo y solventar nosotros como adultos no es darle una solución, no es realmente favorecer y fortalecer esos procesos que vienen en el niño o pensar, como yo era así, no le va a pasar nada, aquí estoy, yo soy adulta. Pero ¿cuánto no tuviste que pasar tú por ser así?
porque Correcto. quieres que él también lo camine. Si ya hoy en día hay formas de hacer las cosas diferentes, no para que deje de ser tímido, para que sepa que dentro de su personalidad, porque quizás es una persona más reservada, más introvertida, pero que eso no le traiga problemas en cuanto a poder defenderse, poder resolucionar problemas, poder hacer valer sus derechos, poder saber poner límites, poder establecer y defender su punto de vista y no dejarse llevar por el conglomerado, por ser callado, reservado y tímido. Que ahí está la Correcto. diferencia. Y tú como adulto eres pieza clave en el modelamiento. Vas a ser un padre realmente exitoso controlando la conducta de tus hijos cuando aprendas la tuya propia. Y así como tú probablemente te formas y lees un artículo de conducta, también es importante que metas en tu repertorio de aprendizaje cómo ser un padre emocionalmente más inteligente. Porque la gestión emocional empieza por aprenderla desde casa para luego enseñársela. Si yo soy de las personas que pienso que hablar de mis emociones o que si lloro soy débil, que el miedo probablemente me hace tímido o que la rabia probablemente no se siente porque es una mala emoción, yo estoy codificado totalmente equivocado al término emocional. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a que la rabia se controla, no se anula, a que la tristeza se siente, no se inhibe y a que el miedo se enfrenta, no te excusa como valiente? Porque el tema de tener miedo no es sentirlo, es aprenderlo a afrontar. Entonces, uno, la educación emocional empieza desde casa. Dos, ¿qué pasa con los niños y jóvenes de esta generación? Que hemos hecho común, hemos normalizado lo común. Y no es normal ni será que nuestros hijos no se relacionen, estén encerrados en la habitación y no tengan espacios donde aprenden habilidades prosociales. Un no negociable de todo hogar, así como tú estipulas no negociables de que no piercing, no dormir en la casa del novio o no beber o no llegar tomado, debe ser que todos los niños de esta casa tienen que hacer una actividad extraescolar. ¿Cuál? Escógela tú. Pero luego de allí darle un tiempo de que él decida, porque aquí hay otro punto. Los papás se sientan a esperar que al adolescente le nazca relacionarse. Y si nunca lo ha hecho, lo No va a quieren empujar a pasar. hacerlo cuando ya ven el problema. Entonces, uno, desde edades tempranas, dentro de la rutina, tiene que haber un tiempo de interacción. Si eres inmigrante, porque me incluyo, busca una red de amigos con niños en común, que hazla en el parque, busca la del colegio, pero no te apegues a un sistema donde es más fácil decir, porque la buena vida no es para gente cómoda. Y cuando ya entendemos que la buena crianza merita tiempo, esfuerzo y en partes agotadora, vamos a entender que así como saco tiempo para las tutorías, cuando me llaman del colegio que no voy para honor roll o va bajando un grado, equilibrar que también necesito entrenarle competencias de inteligencia emocional, porque son habilidades que lo preparan para la vida y es lo que hoy explica que está justificando que vivamos los desastres generacionales que vivimos porque no se están sabiendo relacionar. Y tercero, ocúpate más que preocúpate, edúcate, porque una habilidad se puede entrenar, una Aprender. habilidad se puede aprender en la niñez o en la adolescencia. Nosotras, como es lo que mejor sabemos hacer, les vamos a dar una opción de las muchas que pueden haber. Y aquí necesito que el servicio técnico, por favor, me apoye mostrándonos los flyers de nuestros grupos de inteligencia emocional, que no son nuevos en plataforma online. ¿Por qué? Porque buscamos darle atención a todos esos chicos de todas partes del mundo que tienen los padres las mismas situaciones de vida. Entonces, les voy a explicar, esto no es una actividad nueva. Nosotros ya tenemos muchos años trabajando, como les explicaba, con inteligencia emocional, desarrollando estos programas y estas competencias. Y desde el año pasado para acá lo estamos llevando en plataforma online. Virginia es la persona encargada conmigo de llevar este proyecto, donde trabajamos con los chamos el tema de manejo de emociones, trabajamos con los padres y quisiera que le explicaras un poco tu experiencia con el último grupo que tuvimos, qué hacemos, qué aprenderán y de qué tratan. Y si servicio técnico me apoya mostrándome los flyers para que sea más fácil que los papás vean lo que hacemos y de qué se trata. Lo más importante, el trabajo en grupo a estas edades es recomendado, es beneficioso y es más enriquecedor para ellos sobre todo. ¿Okay? Muchas veces dicen, ay, no, es que como es en grupo, me da cosa inscribirlo y no quiero. No, el trabajo sugerido, sobre todo con adolescentes, es en grupo. La identificación con pares es importante, es básica, es darme cuenta que a este le pasa lo mismo que a mí, o que a este le pasó algo peor, y cómo lo resolvió, y qué aprendí yo de esa situación, cómo él pudo solventarlo, en qué me va a favorecer eso a mí. Tuvimos el año pasado, tuvimos nuestros primeros módulos del Club de Inteligencia Emocional, donde trabajamos con niños y niñas, o sea, adolescentes, mujeres y niños y hombres. Eh,
Y al inicio, lógicamente, están todos como escépticos, como ¿por qué me obligaron? De hecho, recuerdo que hubo una que me dijo, es que mi mamá me obligó a estar aquí. ¡Qué Todos llevan fastidio! predispuestos. Esa fue la primera sesión, qué fastidio, mi mamá me obligó. Evidentemente, uno como profesional que trabaja en el área tiene que hacer su mejor esfuerzo por ganárselos, porque es cierto, te dan una edad difícil, pero no es imposible. Este, y cuando se acabó, esa misma que me dijo, qué fastidio, me dijo, ya se acabó, o sea, ya no lo voy a ver más los martes. No puede ser, terminaron todos enamorados entre sí del grupo que se había construido, de eso que se trabajó con ellos y de esos aprendizajes que obtuvimos. ¿Y qué trabajamos con ellos? Las necesidades que están hoy en día. ¿Qué trabajamos con ellos? Ese resolver conflictos, ese poder tener la capacidad de plantar tu opinión frente a algo, de no dejarte llevar por el común, de saber defender tu opinión, esa autoestima, ese autoconcepto, esa identidad de género. Aclaramos, trabajamos cualquier conflicto que ellos tenían o que cualquier necesidad que ellos llevaron, la desarrollamos a través de estrategias para darles a ellos la herramienta que necesitaban en ese momento para solventar su problemática. Esto iba acompañado evidentemente de un trabajo con padres, de una, digamos que de un conocimiento también que se les dio, un trabajo que se hizo con los Miri, papás para disculpa, dejar. estás viendo una pantalla compartida que coloqué. Sí, Ok, que está apareciendo la información del grupo, ¿verdad? pero no veo la información, veo la pantalla en blanco. Ok, sigue explicándola allí. Ok, Ok, que sigue. este, donde evidentemente ellos tuvieron respuesta a la mayoría de las situaciones y realmente se compenetraron como grupo. De hecho, yo le decía a Julie, no puedo creer que pasó tan rápido, que nos gustó tanto a todos, que la pasamos tan bien, porque fue un tiempo de aprendizaje. Entonces, como adolescentes, ellos posiblemente vayan a negarse a la idea de hacerlo, o vayan a decirles que no, pero es mi trabajo hacer que ellos quieran seguir. Y en el 90% de los casos sucede, quieren continuar. ¿Qué ¿Ok? vamos a aprender entonces y cómo es la dinámica? Es un club que ya viene funcionando, esto no es algo nuevo, solo es nuevo en plataforma online porque es la única manera de encontrar puntos de encuentro para que todos participen. Ellos van a tener 2 sesiones al mes cada 15 días. Se van a agrupar por edades, niños y adolescentes, porque vamos a hablar de problemática real. Vamos a usar las vivencias de los adolescentes, confusión de identidad de género, acoso escolar, manejo de emociones, ansiedad, depresión, suicidio, para poner problemas en la problemas mesa, para hablar, timidez, autoestima, para falta de relacionarse. habilidades sociales, autocontrol. Y desde esos problemas los vamos a discutir en grupo de trabajo para aprender habilidades de inteligencia emocional para solucionarlos. Pero como no podemos solas, porque nuestro granito y nuestro aporte es de alguna manera seguir fomentando este tipo de actividades que tenemos años haciendo. La clave es que ustedes como padres también participen y por tal motivo cada sesión es con los niños o jóvenes, pero hay sesiones especiales con padres donde ustedes van a aprender también gestión emocional, inteligencia emocional y todo lo que necesitan para convivir con la adolescencia y poder hacer gestión emocional desde casa. Es un recurso que dejamos a su disposición. Se supone que debe tener los flyers aquí publicados, pero algo pasa con el apoyo que tenemos. El punto es que en el chat que tienes aquí en el webinar hay una parte que dice HostNet Direct y hay un link exactamente acá. Ese link, al ustedes hacer clic, pueden ingresar, pueden copiarlo y los va a llevar directamente a mi página web donde está toda la información de los grupos. Arrancamos a partir de marzo, ¿ok? Nosotros empezamos el último curso el año pasado, agarramos vacaciones a un tiempo, también Virginia acaba de ser mamá y obviamente estaba en su momento y ya retomamos actividades a partir del mes de marzo. En este momento las inscripciones están abiertas. Es un recurso de 1000, pero el punto central e importante es que sea este curso, sea este módulo, sea un video de YouTube, sea un libro que lees, necesitamos padres que se eduquen en términos emocionales para poder conseguir los avances en inteligencia emocional. Si tú no te educas como papá en cómo gestionar todo esto y poderlos ayudar, va a resultar sumamente complicado hacerlo con tus hijos. Entonces, todo parte de que no podemos seguir grupando a los colegios o a las redes sociales o a las plataformas, sino desde mi parte y mi individualidad. ¿Qué puedo hacer para que eso cambie? ¿Qué puedo hacer para ya normalizar lo común? ¿Qué hacer para ya no seguir cayendo en el error del sistema de que me vende una idea de que esto es normal
cuando no lo es porque estamos perdiendo a nuestros jóvenes por carencia de manejo de emociones y de competencias que no están aprendiendo por no relacionarse. Y por eso llevarlos al parque, que aprendan a jugar con niños y que aprendan a relacionarse y que tú los expongas a sentir esas emociones y a vivirlas, deben ser asignaturas básicas de la vida como parte de la convivencia. Voy a cerrar acá el webinar porque ya el tiempo me está marcando que ya cumplimos el tiempo establecido para poderlo hacer y ahorita me corta. La buena noticia es que luego les voy a comentar qué vamos a hacer con este video porque intentaré colocarlo en mi canal de YouTube para que lo puedan repetir e invitar a otros padres que se podrían beneficiar de esto. Y también tengo este live por acá porque estuve live en mi cuenta de Instagram, pero este sí lo voy a colocar en mi feed para que lo puedan compartir, recomendar, porque por todos los medios y plataformas que este mensaje llegue, lo que se busca es edificar a la conciencia. Al terminar la actividad también voy a poner en mis historias la información de los grupos, del link para que ustedes puedan indagar y tenerlo como una opción, pero básicamente se trata de ocuparse más que preocuparse y entender que la inteligencia emocional y educarte como padre en ellas es igual de importante que otros temas de crianza que hemos dejado quizás por fuera o de lado cuando son prioridad. Una bonita noche para todos. En este momento termino la conexión por acá, al igual que por acá, les dejo un besito y voy a dejarlo grabado para que vaya a mi feed y lo comparten y lo recomienden a muchos papás que puedan beneficiarse de él. Y por acá igual, vamos a trabajar con servicio técnico para que esto pueda quedar en YouTube y ustedes puedan tener el link de este webinar y compartirlo para seguir sumando niveles de conciencia en padres de esta generación. Un besito para todos. A ver, ¿cómo me salgo yo de aquí? Que Virginia creo que se nos escapó, se nos fue. Pero ya le voy a decir que haga yo un cierre por historias. A ver.